Ayúdame. Eres Valeria Mendoza, directora del Grupo Mendoza. Ayúdame. Te lo recompensaré. Directora Mendoza, ¿qué? Qué rápido corres aunque estés drogada. Mocoso. Te aconsejo que no te metas. Se llama Valeria Mendoza, otra directora. Debe ser mi prometida. Si no quieres morir, lárgate. ¿Qué? Mocoso, con ese cuerpo flacucho, ¿quieres jugar al héroe? Vengan, acaben con él. ¡Ataquen! morirás. Mocoso, te lo advierto, soy de la familia Pedraza. Ya verás. ¡Hey, hey! Aunque estemos comprometidos, hacer esto apenas nos conocemos. ¿No es demasiado rápido? Tú elegiste esto. Despertaste. ¿Quién eres tú? ¿Qué me hiciste? ¡Ey! Corrige eso. Anoche fuiste tú quien me obligó. Y fuiste salvaje. ¡Abrazaste la ocasión, sinvergüenza! Sinvergüenza. Abraste la ocasión. ¿Por qué no dices nada de que te salvé la vida? Da la espalda. ¿No ya lo viste anoche? Tú. Vístete ya. Listo. Yo, Valeria Mendoza, nunca debo nada. Anoche me salvaste y me desintoxicaste. Puedo asumir la responsabilidad. ¿No te bastó con aprovecharte de mí una vez? Toma este dinero como agradecimiento y compensación. Después de hoy, no quiero volver a verte en Ciudad Río. Eso no va a ser posible. Me presento formalmente. Leonardo, tu prometido. ¿Tú, mi prometido? ¿Estás bromeando? ¿Tú? ¿Mi prometido? ¿No estás bromeando? La letra de mi abuelo es única. Nadie puede imitarla. ¿Acaso es mi prometido de verdad? ¿Qué tal, esposa? El certificado es real, ¿verdad? ¿Quién es tu esposa? Yo, Valeria Mendoza, prefiero ser monja antes que casarme con un descarado como tú. Yo. Mocosa, ¿dónde te metiste? ¿Acaso quieres que tu abuelo te espere en su 80º cumpleaños? Tuve un imprevisto. Ya voy para allá. No llegaré tarde a la fiesta de mi abuelo. Mejor así. Prepárate muy bien. Emilio, para verte hoy, vino desde muy temprano. Emilio Pedraza. ¿Aún se atreve a venir? Un hombre de la clase de Emilio, tan apasionado y capaz. ¿Dónde crees que lo vas a encontrar? Aprovecharemos la fiesta de tu abuelo para fijar tu boda con Emilio. Mamá. ¿Qué pasa, esposa? Casémonos. ¿Ah? En vez de casarme con un niño rico, mejor me caso con él. ¿No dijiste que preferías ser monja antes que casarte con un sinvergüenza como yo? No te equivoques. Es un matrimonio por conveniencia. Cuando calme a mi familia, podemos anularlo. Después te pagaré 1 millón de euros como compensación. ¿De verdad no piensas en que sea real? ¡Vámonos! La fiesta de mi abuelo ya va a empezar. Valeria, al fin llegas. Anoche, después de que ese chico te llevara, ¿no te pasó nada? ¡Maldición! Me costó mucho trabajo drogar a Valeria, y ese chico lo arruinó. ¿Eres Emilio? ¿Nadie te dijo que mirar así a la esposa de otro es muy maleducado? Chico, ¿eres tú? Espera, ¿qué dijiste? ¿Esposa? ¿Cómo es posible?
Toda tu ropa junta vale menos que un botón mío. ¿Cómo Valeria se fijaría en ti? Chico, seguro estás mintiendo. Amor, es para ti. ¿Qué? Valeria, ¿quién es este tipo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no lo sabía? Sí, yo, Valeria Mendoza, me caso. Tengo que informarte. Además, mi esposo es doctor en medicina de la Universidad Real. Y, Emilio, llámeme por mi nombre completo, para que mi esposo no malinterprete. ¿No dijiste que tu hermana siempre estaba sola? ¿Qué es esto? Mejor dame una buena explicación. Si no, haré que los Mendoza quiebren. Emilio, esto... Ya lo sé. Es un matrimonio falso. Este hombre seguro lo trajo para fingir. Hasta el certificado es falso. ¿Qué quieres decir? Emilio, desde niño, excepto mi papá y mi abuelo, nunca he visto a mi hermana con un hombre. Ni siquiera me trata bien. ¿Cómo va a tener novio y a casarse? Hermana, aunque quieras enojar a Emilio, no tenías que traer a un cualquiera de la calle para fingir y decir que es doctor en medicina. Oye, Emilio, ¿no trajiste el profesor Zamora de la Universidad Real para tratar a mi abuelo? Ya que mi hermana dice que él es de la Universidad Real, seguro se conocen. El profesor Zamora. Alejandro Zamora. Levántate, ya que eres sincero. Si tienes dudas, puedes preguntarme. Saludos, maestro. Mi discípulo de hace años. Ahora es profesor de la Universidad Real. Profesor Zamora, me topé con un doctor en medicina de su universidad. ¿Quiere venir a conocerlo? Ay, no quería que me descubrieran. Por eso inventé el doctorado. No esperaba que el profesor Zamora estuviera justo aquí. Tranquila. Chico, el profesor Zamora es muy respetado. ¿Cuántos médicos de la República del Dragón han sido guiados por él? Con una palabra suya, puede decidir tu vida o muerte. Te aconsejo que te arrodilles y te disculpes ya. Si no, cuando el profesor Zamora te descubra, no será tan simple como disculparte. Tomás tiene razón. El profesor Zamora odia el mal, no soporta a los estafadores. Cuando llegue el profesor, admite tu error. Sé amable, yo hablaré con él. Seguro no te hará nada. Discúlpame. Y él se atrevería a escucharme. Cuando me vea, mejor se arrodillará y me llamará maestro. ¡Tú no vales nada! ¡Idiota! ¿Ah, sí? Quiero ver qué derecho tienes a que me arrodille. Ah, sí. Quiero ver qué derecho tienes a pedirme que me arrodille. Chico, llegó el profesor Zamora. ¡Ya estás muerto! Profesor Zamora, es este chico. No solo se hace pasar por alumno de la Universidad Real, sino que se atreve a decir que se arrodille y lo llame maestro. Un insolente como él, profesor Zamora, debe darle una buena lección. Quiero ver quién tiene tanta osadía. Si es verdad, le aseguro que... Profesor Zamora, fue mi idea. Yo le pedí que se hiciera pasar por alumno de la Universidad Real. Si tiene alguna queja, diríjase a mí. Discúlpate con el profesor Zamora ya. Ahora es tarde para disculparse. ¿Seguro que quieres que me disculpe? Maestro, no me atrevo. Maestro, no me atrevo. Esto solo buscas fama. Y eres arrogante. ¿Aún recuerdas tu propósito al estudiar? Hoy no te quitaré tu título, ni te echaré de la escuela. Ve a atender al pueblo común gratis por 3 años. Cuando dejes de ser arrogante y recuperes tu propósito, podrás volver a llamarme maestro. Sí, acepto mi castigo. ¡Ah! ¡Se inclinó! Levántate. No te arrodilles. Parece que de verdad es su maestro. Profesor Zamora, ¿qué está pasando? Este chico no es solo un pueblerino. ¿Cómo puede ser de verdad su maestro? Tomás, cuida lo que dices. Si vuelvo a oírte faltar al respeto a mi maestro, te daré una lección en nombre de don Ernesto. Malas noticias. El abuelo se muere. ¡Abuelo!
Abuelo. Su pulso es débil, oscuridad en la cabeza. Ya no le queda nada de vida. No puedo hacer nada. Abuelo. Hermana, ¿por qué te apresuras? Si el profesor Zamora no puede, ¿no está aquí el maestro del profesor Zamora? ¿Qué? ¿El maestro del profesor Zamora? Dicen que el profesor Zamora viajó al Cerro del Sol para estudiar. ¿Será el sabio supremo en persona? Maestro. ¿Acaso no puedes? ¿No te atreves? ¿Qué? ¿Este chico es el maestro del profesor Zamora? Este chico ni siquiera ha terminado de crecer. No parece nada un sabio supremo. ¿Acaso el profesor Zamora fue engañado? ¡Ignorantes! Maestro. Descuida. ¿Y si lo intento yo? ¿Tú de verdad puedes salvar a mi abuelo? Tranquila, amor. Ni hablar de que aún respira. Aunque ya hubiera muerto, le haría devolverlo a la muerte. Chico, te halagamos y te lo crees. ¿Robarle a la muerte? Nunca había alguien tan fanfarrón. Valeria, te desespera la situación. Si este chico fuera tan capaz, ¿cómo podría estar así? Para mí es un estafador. El profesor Zamora también fue engañado. Hermana, sé que el abuelo dejó un testamento. Al morir, el grupo Mendoza te lo dejará a ti. Pero no tienes que estar tan ansiosa. ¡Tú! Los de mente sucia ven todo sucio. ¡Hijo! Valeria, ¿este es el hombre que elegiste? El estado de tu abuelo es incierto. ¿Y lo dejas hacer estos escándalos? Aunque no te guste que sea tu madrastra, Tomás sigue siendo tu hermano. Es un completo patán. Si el viejo se muere... ¿Seguirá siendo de los Mendoza? ¿Acaso te dejé sin golpear? ¿No vas a controlarlo ya? ¿Quieres que tu abuelo se muera sin paz? ¡Basta! Hasta el profesor Zamora admira a Leonardo. ¿Por qué no dejar que lo intente? ¿O acaso temen que cure a mi abuelo? Tonterías. Queremos que tu abuelo viva 100 años. ¿Cómo no quererle lo mejor? Pero, ¿y si él no lo cura? Renunciaré a mi herencia del grupo Mendoza. Renuncio voluntariamente a la herencia del grupo Mendoza. Tú misma la dijiste. Si no lo cura, renunciarás a la herencia. Ni el profesor Zamora pudo. ¿Qué puede hacer un mocoso para arreglar esto? Dice ser maestro del profesor Zamora. Seguro es un estafador. Hazlo mejor. Cualquiera sea el resultado, lo aceptaré. Tranquila. Ni la muerte se llevará a nuestro abuelo. ¡Abuelo! ¿Tú no dijiste que ni la muerte se lo llevaría? ¿Por qué lo hizo escupir sangre? Hermana, si me preguntas, mejor apúrate y llévalo al hospital. Si dejas que este mocoso siga con sus tonterías, será demasiado tarde. Valeria, ya te contacté con el mejor hospital de Ciudad Río. Y sobre este mocoso que se atrevió a engañarte, haré que pague por ello. ¡Dejen de llorar! ¡Aún no he muerto! ¡Cállense todos! Abuelo, ¿ya estás bien? Ya estoy bien. Siento como si fuera 20 años más joven. Me siento lleno de energía. ¡Mira! Abuelo, al fin despertó. No sabe lo preocupados que estábamos Tomás y yo. Abuelo, incluso pedí que Emilio llamara al profesor Zamora. Lástima que no pudo ayudar. Aunque ya estoy viejo, no estoy loco. ¿Creen que yo no sé de su sucio juego? Lo que yo les dé es lo que es suyo. Valeria, a partir de hoy, asumes el Grupo Mendoza oficialmente. Este es el acuerdo de transferencia. Ya lo firmé. Desde hoy, el grupo te lo entrego. ¡Don Ernesto, no! Aunque Valeria es brillante, aún le falta experiencia. ¡Así es! Cuando la dirigió, casi nos lleva a la quiebra. Si Emilio no hubiera invertido y resuelto la crisis, todos nosotros ahora estaríamos en la ruina. Sí.
gracias a Emilio. Don Ernesto, ya que está sano, creo que sería mejor que usted dirija la empresa. Así todos estaremos tranquilos. Y en cuanto a Valeria, tarde o temprano se casará. Emilio es una buena opción. Además, así podremos unir más a nuestras familias. Valeria, si aceptas, puedo invertir 100 millones de euros y el proyecto de renovación del casco antiguo. También puedo decidir que el Grupo Mendoza participe. El proyecto de renovación del casco antiguo es liderado por la Cámara Domínguez. Es un gran proyecto. Aunque solo nos den una parte a los Mendoza, habrá al menos 500 millones de euros de beneficio. Eso es lo que ganamos en 5 años. Todos nos llevaremos una buena parte. Hermana, ¿qué esperas? Un hombre joven y rico como Emilio, que solo tiene ojos para ti. No es fácil de encontrar. Tiene mucha razón. Si tienes tanta prisa, ¿por qué no te casas tú? Frente a mis ojos, le presentas hombres a tu hermana. ¿Crees que soy como los patéticos de las series? ¿Tú qué? Abres la boca y solo tramas. Alguien pensaría que vas a heredar un trono. Bien dicho. Te vales. Me caes muy bien. ¿Por qué no lo trajiste antes para que tu abuelo lo viera? Si no te conociera, creería que este chico es un impostor que trajiste. Abuelo, la verdad, nos conocíamos de antes. ¡Eres tú! ¡Eres el bebé del brazo de mi benefactor! ¡Bien, bien, bien! Acepto este matrimonio. 1000 veces acepto. Aunque los Mendoza hayan decaído, no llegaremos a vender a nuestra hija. Si siguen con sus tonterías, le diré a Valeria que les quite sus dividendos. Don Ernesto, seguro que por un pueblerino se enfrentará a los Pedraza. Abuelo, los Pedraza son la familia más poderosa de Ciudad Río. Si nos metemos con ellos, ¿cómo vamos a sobrevivir? Si sacrificamos a Valeria, los Mendoza obtendremos una riqueza ilimitada. Es un trato muy bueno. Sí, abuelo. Emilio ama tanto a mi hermana, quizás sea feliz con él. Sí, además Emilio es mejor que este pueblerino. ¡Cállense! Mientras yo siga vivo, no les toca a ustedes opinión en los Mendoza. Es decisión de los padres. El matrimonio que elegimos no se puede cancelar. ¿Creen que el dinero de Emilio Pedraza es tan fácil de conseguir? Valeria, te lo advierto. Hoy te casarás. Quieras o no. ¡Vengan! ¡Atrápenla! Tocan a mi esposa frente a mí. Creen que soy transparente. Vete, Emilio. No eres bienvenido en los Mendoza. ¡Somos los inútiles! Chico, no te olvidaré. Valeria, no creas que esto se acaba aquí. Espero el día en que me ruegues. Gracias por lo de antes. Parece que no es tan malo como pensaba. De nada. Eres mi esposa. Es mi deber protegerte. Pero, ¿cuándo empieza la comida? Ya tengo hambre. Después de todo, ayer estuve ocupado toda la noche. No digas tonterías. Valeria, ¿no ves la situación? ¿Y aún tienes tiempo para coquetear? Hace poco, Mendoza se salvó gracias a Emilio de la quiebra. Y ahora, por tu egoísmo, le echaste. ¿Pensaste en las consecuencias? ¿Ah? ¿Consecuencias? El saldo de la Cámara Domínguez llegará hoy. Basta para pagar a Emilio. Y si algo falla, la empresa tiene suficiente liquidez. No lo creo. Asistente. Directora Mendoza. Malas noticias. Emilio cerró la empresa. Emilio amenazó con que paguemos de inmediato o se quedará con todo Mendoza. ¿Qué pasó? El saldo de la Cámara Domínguez bastaba para pagar a Emilio. ¿Por qué embargó nuestra empresa? Esta mañana, la Cámara Domínguez llamó, diciendo que no tienen fondos. El saldo tardó un mes. El dinero de la empresa tu hermano lo tomó para un nuevo proyecto.
Su pago tarda un mes. ¿Qué? ¿Te atreves a desviar fondos? Hermana, no digas cosas tan feas. Soy el vicepresidente. ¿Qué tiene de malo tomar dinero? Además, lo hice para ganar más. Valeria, ¿por qué te haces la santa? Si eres lista, ve a buscar a Emilio ya. Ya sea desnuda en su cama o cualquier otro método. Solo complaza a Emilio. Y los Mendoza saldremos a flote. Tú. ¿Quieres morir? Oye, dices tanto. No es para que tu hijo herede Mendoza. Entonces, ¿por qué no te metes en la cama de Emilio? Para que tu hijo espere heredar a los Pedraza. Valeria, soy tu madre. ¿Vas a dejar que me humille así? ¿Ahora te acuerdas de que eres mi madre? Cuando me pediste desnudarme para ir a la cama de un hombre, ¿por qué lo dijiste? ¿Te atreves a hablarme así? No olvides que también soy accionista. ¿Crees que no puedo unirme a los demás para destituirte de presidenta? Mamá, lo olvidaste. El abuelo acaba de transferir las acciones a mi hermana. Ahora mi hermana es la mayor accionista. Tiene el veto. Bien. Este lío lo causaste tú. Arréglalo tú. ¿No es muy capaz? Bien. Que vaya a la Cámara Domínguez a cobrar el saldo. La Cámara Domínguez es un gigante, como la familia Pedraza. Controlan todo. Tienen cientos de matones. ¿Quieres que lo dejen lisiado? Cuando te defendía hace un momento, ¿no se veía muy valiente? Si no lo dejas probar, ¿cómo sabes que no puede? ¡Tú! ¿Tú qué? El Grupo Mendoza es el legado de tu abuelo y tu padre. ¿Acaso quieres ver cómo Mendoza se hunde? Amor, ¿acabas de preocuparte por mí? ¿Quién se preocupa por ti? No estoy bromeando. La Cámara Domínguez es muy poderosa. No te pases. Mujer, estás mintiendo. ¿Y si logro recuperar el dinero? Entonces renunciaré voluntariamente. Dejaré de participar en la gestión. Solo cobraré dividendos. Pero si no lo recuperas, quiero que te arrodilles y me pidas perdón. Hecho. Prepara bien tu carta de renuncia. Oye. Shh. Amor. Considera esto como mi regalo de bodas. Este chico realmente se cree la gran cosa. ¿Acaso no sabe que el presidente de la Cámara Domínguez, Carlos, es un maestro del Cerro del Sol? Con ese cuerpecito, ¿se atreve a ir a causar problemas? Seguro ni al presidente le aguantaría un golpe. Aunque sea un poco descarado, no merece que lo maten o lo dejen lisiado. ¡Mamá, vamos! ¡Vamos a ver el show! Debe ser aquí. ¡Alto! ¿Qué haces aquí? Vengo por la deuda. Que su presidente salga a pagar el resto. Hay que ser honestos en los negocios. Si dijo hoy, es hoy. Ni un segundo más. ¿Qué dijiste? ¿Deuda? ¡Mocoso! ¿Te atreves a cobrarle a la Cámara Domínguez? ¡No vales nada tu vida! ¡Lárgate! Mientras aún no nos enojamos. ¡Lárgate de aquí! Mejor si ahora llaman a su jefe. Si no, no será solo cobrar una deuda. ¡Ah! ¡Nos amenazas! ¡Ayuda! ¡Hay un alboroto! Este tipo sí que es imprudente. Llega y ya golpea. Se busca la muerte. Con tanto alboroto, seguro ya alertó a los altos de la Cámara Domínguez. ¿Quién se atreve a hacer un alboroto en la Cámara Domínguez? ¿Qué pasa? ¿No saben que el presidente está en reunión arriba? Amor, ¿qué haces aquí? ¿Te preocupé? No seas tonto. Gerente López, al fin llegó. Fue este chico, armó un escándalo en la cámara y golpeó a alguien. Gerente, siendo así, tu palabra vale, ¿verdad? ¡Claro! Nuestro gerente López es el favorito del presidente Domínguez. Además del presidente, nuestro gerente López es quien manda. Con que mande, te doy 5 segundos para pagar el saldo al Grupo Mendoza y saldarlo. Si no, esta Cámara Domínguez no tendrá por qué existir. Así que eres del Grupo Mendoza. Pero, ¿por qué Mendoza enviaría a un idiota como tú a cobrar? Hablar también cuenta. Quedan 2. ¡A él! ¡Mátalo! ¡Mocoso! Esto es la Cámara Domínguez. ¿Te atreves a causar problemas? El presidente no te lo perdonará.
ni a su grupo Mendoza. Gerente López, este chico no tiene nada que ver con Mendoza. Él solo quiere hacer el héroe. Valeria, dejas que este mocoso haga estragos. ¿Quieres arruinarnos? Haz que se arrodille ya y se disculpe con el gerente López. Así que Emilio se refería a este mocoso. Gerente López, no queremos complicaciones, pero teníamos un acuerdo de pago hoy. ¿Por qué el cambio de opinión? ¿No les habíamos avisado ya? La empresa no tiene liquidez. Pero por lo que sé, la Cámara Domínguez no ha iniciado proyectos nuevos. La directora Mendoza está bien informada. Siendo así, le diré la verdad. La cooperación con su grupo Mendoza fue solo por respeto a Emilio. Si quieren el saldo, fácil. Valeria, pídaselo tú misma, Emilio. Si Emilio lo pide, le transfiero ya. Si no, olvídalo. Tú. No me digas tú, Valeria. Mendoza es el legado de tu abuelo y tu padre. ¿Acaso vas a permitir que quiebre? Hazle caso al gerente López y ruega a Emilio. Amor, ellos solo se aprovechan de que eres educada. Para con ellos hay que darles bofetadas. ¡Mocoso! ¡Aquí es la Cámara Domínguez! ¿Te atreves a pegarme? ¡Pégame de nuevo si te atreves! En toda mi vida es la primera vez que alguien me pide eso. ¡Mocoso, tú! ¿Tú qué? Sí, te pego. Amenazaste a mi esposa y le pediste que ruegue a otro hombre. ¿Qué te crees que soy? ¡Alto! ¡Me equivoqué! ¡Ya! ¡No me pegues! ¿Así se siente ser protegida? Disculpa, me puse en onda. ¡Mocoso! ¡No te creas! ¿Te atreves a causar problemas en la Cámara Domínguez? Nuestro presidente no te lo perdonará. Es un maestro del Cerro del Sol. ¿Cerro del Sol? ¿Cómo se llama su presidente? ¡Carlos Domínguez! Discípulo del maestro del Cerro del Sol. Y mi aprendiz. Carlitos. Bien. Por respeto a Carlitos, no destruiré la Cámara Domínguez. Llámalo para que baje. Yo mismo hablaré con él del saldo. ¡Tú lo dijiste! Presidente, hay un alboroto abajo. Ya lastimó a más de 10 guardias y amenaza con destruir la Cámara Domínguez. Sí, bien, presidente, lo espero abajo. Mocoso. Nuestro presidente, baja ya. Hoy estás muerto. ¿Yo? ¿Muerto? Que venga Carlitos en persona. A ver si se atreve a hablarme así. ¿Quién causa problemas en mi Cámara Domínguez? Presidente, al fin llegó. Mire cómo me golpearon. No me golpearon a mí, sino que le dieron una bofetada a usted. Si no le da una buena lección, ¿cómo va a mantener su prestigio? ¡Busca morir! ¿Dónde está? ¡Lo voy a matar! Presidente, es este chico. Carlitos, escuché que quieres matarme. Presidente Domínguez, mi esposo no quiso ofenderlo. Por favor, por respeto a mi abuelo, no le haga caso. No importa si fue a propósito. Como sea, ofendió al presidente Domínguez y usas a tu abuelo. ¿Quieres arruinar a los Mendoza? Hermana, si no quieres que el abuelo sufra, divórciate de este desastre. Y tú, apresúrate a arrodillarte y discúlpate con el presidente. Dime, ¿debería arrodillarme y disculparme? ¡Hermano! Mamá, pégame. No estoy soñando, ¿verdad? El presidente Domínguez llamando a este chico hermano mayor. Es verdad. Vaya, ¿por qué te arrodillas? ¿No decías que me matarías? Hermano, no me burles de mí. ¿Cómo me atrevería a atacarlo? Haga caso omiso a lo que dije. Presidente, ¿por qué se arrodilla ante este chico? ¿Acaso no es solo un pueblerino? Eres tú el maldito pueblerino. Es mi hermano mayor, del Gran Cerro del Sol. El jefe del Cerro del Sol. Sin mi hermano, no sería nada hoy. Hermano, si viniste a Ciudad Río, ¿por qué no me avisaste? Mi Cámara Domínguez y mi hija son para usted. Espera, me llamas hermano y ella te llama papá. ¿Qué relación tan rara? Así se llama, no importa. Alto, alto. Ya tengo esposa y fue el maestro quien arregló mi boda. Hoy vine con mi esposa a cobrar el saldo. Lástima. Hermano, solo dígame. Ni hablar del saldo. Hasta la Cámara Domínguez.
Se la cedería sin dudarlo. Directora Mendoza. Perdón, cuñada. Cuñada, aquí tiene 50 millones de euros. Los 20 millones de euros extra, tómelos como intereses por el saldo. Cuñada, escuché que Mendoza quiere el proyecto de renovación. Mañana enviaré a Javier a hablar con Mendoza. Todos los fondos iniciales los cubrirá la Cámara Domínguez. Las ganancias las dividiremos a medias. Mamá, apúñatame otra vez. ¿Es el mismo que no acepta respuestas con tantos contactos y que mandan el bien y el mal, el presidente Domínguez? Es verdad. Amor, solo hazle caso a Carlitos. Si no, creo que esta noche no podrá dormir. Muchas gracias, Carlos. Carlitos. Al fin pasé la prueba de mi hermano y me gané a mi cuñada. Ya que el saldo está cubierto, nos vamos. La próxima vez, ten más ojos. No te metas con traidores tan asquerosos. Vamos, rápido. ¿Cómo te atreves a conspirar con extraños a mis espaldas y a conspirar contra mi cuñada? Desde hoy, ya no eres de la Cámara Domínguez. Presidente, me equivoqué. Dame otra oportunidad. ¿Qué esperan? ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Me equivoqué! El león. 500,000 euros. Enséñale una lección. Oye, amor, desde que subimos, me sigues mirando. ¿Acaso te enamoraste y quieres que sea real? ¿Quién se enamoró de ti? Solo me da curiosidad. Sí, solo curiosidad. No sabía que conocías al presidente Domínguez y que te llamara jefe. Mujer, cuando sientes curiosidad por mí, es el inicio de tu caída. ¿Qué tal si nos quedamos y te muestro lo que valgo? ¡Tú, sinvergüenza! Ha hecho mucho por mí. Es suficiente como compensación. ¿Y si le doy un poco de caricias? ¿Como recompensa? En pleno día no es buena idea aquí. ¿En qué piensas? Mocoso, alguien pagó por tus piernas. Mejor cooperar. Si no, no te garantizo lo que pasará. Dime, ¿quién los envió? Y hazlo rápido. Con esa delgadez que tienes, te doy 3 golpes de un puñetazo. Chicos, acaben con él. ¡Cuidado! ¡Mierda! Te lo pregunto por última vez. ¿Quién los envió? Te subestimas a este león. Mi ética profesional no me permite... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Hablaré, hablaré! ¡Fue Ricardo! ¡Ricardo! ¡Y está por aquí! Ya que quiere mis piernas, le devuelvan el favor a su estilo. Si fallan, te arruino ahora mismo. Sí, lo haremos. ¡Qué inútiles! ¡Ni siquiera pueden hacer esto! ¿Estás bien? Con estos perritos, ¿qué peligro podría haber? Por cierto, dijiste que de día en este lugar, ¿qué no es bueno? No es nada, te equivocaste. Valeria, ¿qué te pasa por la cabeza? ¡Ricardo, maldito perro! ¿Te atreves a engañarme? Yo, déjame explicar. ¡Rópale las piernas!
¿Qué pensó el abuelo? Que te pusiera en mi cuarto. Somos esposos, con certificado. ¿No dormimos juntos? ¿Acaso dormiremos separados? Bueno, a dormir. Mañana hay que ir a la empresa a negociar con la Cámara Domínguez. ¿Qué haces? ¿No dijiste que íbamos a dormir? Solo dije que íbamos a dormir. No dije que durmieras en la cama. Hay cobijas en el armario. Dormirás en el suelo. ¿En el suelo? Soy tu esposo. Por contrato. ¡Tú! ¡Qué cruel! ¡Llama ya! ¡Rápido! Emilio. ¿Qué pasó? ¿Tu hermana aceptó rogarme? Lo arruiné. Ese pueblerino es el hermano del presidente Domínguez. El presidente Domínguez no solo se encargó de Ricardo López, sino que también pagó la deuda de mi hermana y acordaron para mañana hablar del proyecto de renovación. ¡Eres un inútil! Te di la comida en la boca y aún lo arruinas. Emilio, dame otra oportunidad. Te lo prometo. Esta vez no fallaré. Te daré una última oportunidad. Mañana Javier Domínguez te ayudará a arrebatar el trato. Tú y tu madre, uníos a los accionistas para presionar a tu hermana. En el momento clave, yo también intervendré. Seguro que se someterá. ¿Y después de eso? Mendoza gana muy poco al año. No me interesa, solo quiero a tu hermana. Tranquilo, Emilio. Te lo prometo. Mi hermana estará limpia en tu cama. Gerente Domínguez, las condiciones de la Cámara Domínguez no me dejan razón para rechazarlas. Nosotros, Mendoza, también valoramos esta alianza. Entonces, firmemos el contrato ahora. Directora Mendoza, no firmemos aún. Aún falta una persona clave. Sin él, esta alianza no podrá avanzar. ¿Quién es esa persona clave? ¡Claro que soy yo! Tomás Mendoza. Ya aprobé tu renuncia. Aparte de las 3 acciones del grupo, ya no tienes nada que ver con Mendoza. ¿Por qué estás aquí? Tomás, ¿acaso olvidaste nuestra apuesta? Si lo olvidaste, no me importa recordártela. Mamá. Claro que no lo olvidamos. Tomás ya cumplió su promesa y renunció. Pero antes de irse, generó grandes ganancias. Por lo tanto, no deberíamos dejar que al héroe lo humillen. Sí, es cierto. Qué buenos son para buscar trampas. Grandes ganancias. Directora Mendoza. ¡Feliz alianza! Gerente Domínguez, necesito una explicación. El presidente Domínguez dijo claramente que este contrato era para mí. El padrino sí dijo que la alianza era para la directora Mendoza, pero no especificó cuál. Valeria, durante tu mandato, causaste grandes pérdidas. Por voto de los accionistas, te destituyen de la presidencia y Tomás será el nuevo presidente. ¿Ustedes? El grupo Mendoza es el legado de mi abuelo y mi padre. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo? ¿Eres la única heredera de los Mendoza? Eres una mujer. Tarde o temprano te casarás. Es natural que Mendoza quede en manos de Tomás, el heredero. Además, ¿en qué es Tomás peor que tú? Recién asumió y ya cerró un gran trato. Ni siquiera tú has logrado algo así. Hermana, quédate tranquila en casa cuidando a Emilio y a los hijos. Déjame a Mendoza y la llevaré a la cima. Yo tengo de Mendoza el 34% de las acciones. Soy la mayor accionista. Cualquier decisión de la empresa requiere mi consentimiento. Sin mi firma, su nombramiento no vale nada. ¿Crees que no estaríamos preparados? Las acciones que tenemos ya superan el 51% y ya las hemos transferido. El verdadero accionista de Mendoza. Soy yo. Valeria, tienes 2 opciones. O te casas conmigo y haces que este chico se arrodille a pedirme perdón
y seguirá siendo presidenta, o haré que lo acaben y te llevaré a la familia Pedraza. Aunque pierda todo, no me casaré contigo, y menos dejaré que lastimen a Leonardo. Mi amor, no olvides que tienes a tu esposo. ¿Qué esposo? Es un matrimonio por conveniencia. El acuerdo terminó. Puedes irte. Solo si me separo de ti, no te verás involucrado. Amor, no eres muy sincera. Tranquila, tu esposo se encargará de ellos. ¡Vamos, mocoso! ¿Sabes quién es él? Es Emilio, el único heredero de la familia Pedraza. Si eres listo, entrégale a tu esposa sin pelear y arrodíllate a pedirle perdón. Si no, no saldrás de aquí hoy. ¿Quieres morir? ¿Te atreves a pegarme? Mi padrino te llamó hermano y ya te crees la gran cosa. Te juro que te mato. Y mi padrino no dirá nada. Carlitos, tu ahijado dijo que me matará. ¿Qué hacemos? ¡Qué desgraciado! Hermano, dame 5 minutos. Lo traeré yo mismo para que se disculpe. ¡Ja, mocoso! ¿Te crees mucho? ¿Crees que con una llamada llamarás a mi padrino? Pronto lo sabrás. Si logras llamar a mi padrino, comeré mierda de cabeza. Entonces, ¡come! ¡Presidente Domínguez! Padre, ¿qué hace aquí? Jefe. Es su gente. Resuélvalo. ¡Ingrato! Ven aquí, arrodíllate y discúlpate. ¿Qué? ¿Quién se cree este mocoso? Que me arrodille y me disculpe. ¿Se lo merece? ¡Cállate, ingrato! ¿Te atreves a insultar al jefe? Te voy a romper las piernas ahora mismo. Discúlpate con el jefe. Me equivoqué. Padre, me equivoqué. Por favor, perdóneme. ¡No, no! Sé que me equivoqué. Sea compasivo. No me tome en cuenta. No, basta con disculparse para ser perdonado. A partir de hoy, haz que desaparezca de Ciudad Río. Además, haz que cumpla su promesa. ¡No, no! ¡Fue él! ¡Emilio! ¡Él me incitó! Me dio 3 millones de euros para ayudarle a someter a la directora Mendoza y dijo que al terminar me daría 2 millones de euros más. Fui yo. ¿Y qué? Presidente Domínguez, los Pedraza son la familia más poderosa de Ciudad Río. Soy el único heredero. ¿De verdad piensa por este chico enemistarte con los Pedraza? Mamá, siento que algo no anda bien. El presidente Domínguez parece decidido a defender a ese chico. Entonces, ¿cómo vamos a tomar Mendoza? Tranquilo. ¿Quién es ese chico? ¿Y quién es Emilio? El presidente Domínguez seguro tomará la decisión correcta. Un simple niño rico se atreve a amenazarme. Eso. Mejor que lo diga tu padre. ¡Carlos Domínguez! ¡Estás malditamente loco! ¡Soy un Pedraza! ¿Y qué si eres un Pedraza? Amenazas a mi hermano y codicias a mi cuñada. Si viniera tu padre, también lo golpearía. ¡Oigan! ¡No! ¡Ya me equivoqué! Estoy dispuesto a ceder las acciones Mendoza completamente a Valeria. Desde hoy, jamás volveré a aparecer frente a ella. Hermano. Amor, tú decides. Ah. ¡Lárgate! Si vuelves a ofender a mi hermano, te voy a matar a golpes. Cuñada, este es el acuerdo de transferencia. Solo tiene que firmar, y desde hoy controlará a la familia Mendoza. Tómalo. No es lo que siempre has deseado. Valeria, fuimos engañados por Emilio. Además, no te pasó nada. Entonces nuestras acciones, dénoslas de vuelta. Ellas son nuestras. Sí, hermana. Solo devuélveme las acciones. Te prometo que solo seré un niño mimado. Y no tocaré la empresa.
¿Devolverlas? ¿Cómo pueden ser tan descarados? Lo que llega a mis manos a mi cuñada es de mi cuñada. Quien diga una palabra más, lo enterraré vivo. Tú, vamos. ¡Rápido! Cuñada, ¿y este nuevo acuerdo de colaboración? Las condiciones son mejores que antes. Solo firme aquí. ¡Maldición! Carlos Domínguez se volvió loco por un simple campesino. Se atreve a ofender a los Pedraza. Matías López, ahora mismo, ve a matar a Leonardo y trae a Valeria a mi cama. Escúchame bien. ¡Ahora! Amor, ahora que la empresa ya está integrada, no tienes que hacer todo tú. Esto, déjaselo a los empleados para que lo manejen. Mendoza es el legado de mi abuelo y mi padre. Pero desde que mi padre desapareció, Mendoza ha ido decayendo. Ahora que por fin tenemos la oportunidad de resurgir, claro que debo vigilarlo. Pero... hoy, gracias. Toma, como recompensa. Solo eso. Según las series normales. Ahora, ¿no deberías entregarte a mí? ¿Qué haces? Aún no estoy lista. ¿Qué tonterías tienes en la cabeza? ¡Hay asesinos afuera! Hay un asesino afuera. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿No estaban en el sofá? ¿Me estabas buscando? ¿Quién te envió? Puedo matarte de un golpe. ¡Muérete! ¡También eres un guerrero! Con razón eres tan confiado. ¿Quién te envió? Lo mismo. No lo repetiré por tercera vez. ¡Muérete! ¡Tú! Si no cooperas, entonces... ¡No! ¡Emilio! ¡Fue Emilio! Emilio me mandó a matarte y que llevara a Valeria a la Hacienda Piedra. Emilio Pedraza. Otra vez él. Llévame a verlo. No puedes ir. La Hacienda Piedra es la base de los Pedraza. No solo hay mercenarios, sino también guerreros. Ir ahí es buscar la muerte. Entonces más tengo que ir. Tú. Sé que eres capaz, pero son los Pedraza. Ofenderlos no termina bien. Mi amor, ¿te preocupas por mí? ¿Acaso te estás enamorando de mí? ¿Quién te gusta? Solo temo que para los Mendoza crees enemigos. Amor, mentir no es un buen hábito. Tranquila, aún quiero casarme contigo. Seguro cuidaré mi vida. Si no estás muerto, levántate y guía. Por aquí. Si entramos por la puerta, ¿qué pasará con el abuelo? Con Matías López en acción, Leonardo morirá seguro. Y a Valeria Mendoza. Le mostraré lo que soy capaz. Emilio, de verdad nunca cambias. Matías López. ¡Leonardo! ¿Matías López no te mató? Un inútil cree que puede matarme. Pero... Emilio, puedes pensar en tus últimas palabras. Leonardo, ¿quieres matarme? Y vienes a la Hacienda Pedraza. ¿Estás bromeando? Estas serán tus últimas palabras. ¡Vengan! ¡Mátenlo! Aquí tienen. Así que también eres un guerrero. Con razón Matías López no fue rival para ti, pero...
No creas que así ganarás. Que puedas vencer a Matías López. Tal vez solo seas un guerrero de nivel básico. Pero Martín Reyes y Hugo Ríos son guerreros de nivel avanzado y del nivel maestro. Solo les falta un paso. Matarte será muy fácil. Un simple nivel avanzado no es digno de que me mueva. Morirán. ¡Morirás! ¡Largo! ¡Imposible! ¿Quién eres realmente? Ahora te toca. Mira, no me mates. Pon un precio. Te daré lo que pidas. Pensé que seguirías resistiendo hasta el final. El dinero sí puede comprar muchas cosas, pero no tu vida. ¡Cierto! Sé dónde está Fernando Mendoza. ¿Esta información puede salvar mi vida? ¿Fernando Mendoza? ¿No es mi suegro? Mendoza es el legado de mi abuelo y mi padre. Pero desde que mi padre desapareció, Mendoza ha ido de mal en peor. Parece que la desaparición de mi suegro esconde algo. Habla primero. Si es verdad, lo pensaré. Bien. Fernando Mendoza fue secuestrado por mi padre. Está en manos de mi padre, pero mi padre no está en la hacienda. Pero puedes secuestrarme primero y luego intercambiarme con él. Soy el favorito de mi padre. Seguro aceptará. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¡Qué hijo tan devoto! Pero, si te mato, igual saldré con mi suegro. ¿No cumples tu palabra? Solo dije que lo pensaría. ¡No! ¡No! Pero no dije que te soltaría. Amor, ¿por qué aún no duermes? Leonardo. Tranquila, ya estoy aquí, ¿no? ¿Te lastimaste? Ese mocoso de Emilio podría hacerme daño. O tal vez me desvisto para que me revises. ¿En un momento así tienes tiempo para eso? Me enteré de que don Ramiro ya sabe lo que hiciste en la hacienda. Está volviendo a toda prisa. No se lo dejará pasar. Que venga. Así podré preguntarle. Por mi suegro. ¿Suegro? ¿Dices que la desaparición de mi padre tiene que ver con los Pedraza? Para ser exactos, los Pedraza secuestraron a tu padre. Pero tranquila, amor. Te prometo que lo traeré de vuelta sano y salvo. Pero son los Pedraza. ¿Y qué si son los Pedraza? Si se meten con mi esposa, ya no tienen razón de ser. Además, siempre tenemos a Carlitos. Su cámara Domínguez no es inferior a los Pedraza. Bueno, lo más importante ahora es dormir y descansar. No duermas en el suelo. Jefe, ya lo averigüé. El asesino del joven señor es el esposo de Valeria, el recién casado Leonardo. ¿De dónde salió? Sin influencia. Solo entrenó en el Cerro del Sol unos años y conoce a Carlos Domínguez. Muy bien. Un simple mocoso causó caos en la familia Pedraza y mató al único hijo de Ramiro Pedraza. Dile a los Mendoza que mañana temprano quiero ver a Leonardo y a Valeria de rodillas ante el altar de mi hijo, rogando perdón. Si no, los Mendoza serán aniquilados. Sí. Abuelo, qué buen desayuno. Qué fuerte tan temprano. Es todo para ti. Este viejo, si tendré un bisnieto, depende de ti. Abuelo, ¿qué bisnieto? Él y yo. ¿Un bisnieto? Mejor iremos al infierno. ¿Qué hacen aquí? ¿No deberían estar en casa arrepentidos? ¿Qué pasa? Pregúntale a tu querida nieta. Arrasó la hacienda Pedraza y mató a Emilio. Don Ramiro ya dio la orden. Quiere que ella y ese mocoso se arrodillen a pedir perdón en el altar de Emilio. Si no, destruirá a la familia Mendoza. ¿Qué? ¿Es verdad esto? Don Ramiro ya lo ordenó. ¿Crees que es mentira? Don Ernesto, si no quieres que destruyan a los Mendoza, ata a ambos tú mismo y llévalos a los Pedraza. Tal vez aún haya esperanza. Abuelo, por la familia estoy dispuesta a sacrificarme.
Pero Leonardo no tiene la culpa. Lo hizo solo para protegerme. Fue por eso. Cualquiera puede irse, menos este mocoso. Si él no hubiera matado a Emilio, ¿por qué don Ramiro se enojaría? Abuelo, sacrificar a mi hermana y a este mocoso a cambio de que los Mendoza sobrevivamos en este trato es muy conveniente. ¡Cállate! ¡Cállate! Son tu hermana y tu cuñado. ¿Cómo puedes tener esa idea? Sacrificar a otros para salvarte tú. Cuando por su propio interés rechazó a Emilio. ¿Por qué no dijiste que era mi hermana? Hoy irá. Quieras o no. Vengan, atrápenlos a los dos. Llévenlos a los Pedraza. Animal, ¿qué vas a hacer? Solo quiero vivir. ¡Háganlo! ¿Qué? Cuando te aliaste con tu madre para robarle las acciones a tu hermana y la obligaste a casarse con Emilio, ¿por qué no recordaste que es tu hermana de sangre? ¡Hijo! Hicimos todo por su bien. ¿Qué tiene de malo Emilio? Es joven y rico, y además es el heredero de una familia de élite. ¿Qué tiene de malo que se case con él? Por el bien de mi esposa. ¿Y sabes? Que los Pedraza planearon secuestrar a mi suegro. ¿Qué? ¿Los Pedraza secuestraron a Fernando? Así es. Mi padre sigue en manos de los Pedraza. Los Pedraza, ¿creen que este viejo es presa fácil? Conmigo aquí, nadie se los llevará. Lo que digo, don Ernesto, son los Pedraza. La familia más poderosa de Ciudad Río. No podemos enfrentarlos. Si secuestraron a Fernando, seguro fue por una razón. ¿Aún los defiendes? Eres una completa cobarde. Abuelo, tranquilo. La familia más poderosa de Ciudad Río. Les juro que no volverán. ¡Qué arrogante eres! Tú eres el asesino de mi hijo. ¿Eres tú? ¿Quién hizo que mi esposa se arrodillara a disculparse? Chico, tienes agallas para hablarme así. ¿Qué? ¿Acaso eres el emperador? ¿Debo arrodillarme para hablarte? Don Ernesto, lo respeto. Es un veterano. Puedo dar a los Mendoza una última oportunidad. Entréguenme a este chico y a Valeria Mendoza y ofrezcan Mendoza como compensación. Puedo perdonar todo y dejarles vivir. Ramiro Pedraza, por secuestrar a Fernando, aún no te he cobrado y vienes a buscarme. ¿Quieres que te los entregue? Ni en sueños. Don Ernesto, aunque no piense en usted, debe pensar en Tomás. Solo es sacrificar a una nieta que pronto se casará. Pero protegerá a Tomás, su nieto de sangre. Tomás es mi nieto y Valeria también es mi nieta. Los Mendoza vivimos de pie y no morimos de rodillas. Don Ernesto, ya que está decidido a enfrentar a los Pedraza, no me culpe por ser cruel. Don Ramiro, desde hoy, mi hijo y yo dejamos a los Mendoza. Todo lo que pase con los Mendoza no nos afectará en nada. ¿Dejar a los Mendoza? ¡Mamá! Ya dije que exterminaría a los Mendoza. No dejaré a nadie vivo. ¡Sí! ¡Alto! Presidente Domínguez, ¿qué hace aquí? Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a causar problemas? Escuché que los Mendoza están en peligro y traje a mis expertos para ayudar. Estos dos son maestros. Cuñada, hoy que estoy aquí, nadie tocará a los Mendoza. Con el presidente Domínguez y estos dos maestros, los Pedraza no se atreverán. Presidente Domínguez, solo quiero vengar a mi hijo. No busco complicaciones. Si se va ahora mismo, puedo fingir que no pasó nada. Ese hijo de tu puta madre se lo merecía. Te lo advierto hoy. Si tocas a los Mendoza, tendrás que matarme. ¿Por qué Carlos Domínguez ayuda tanto a los Mendoza? ¿Acaso es por este chico? Pero él no es más que un mocoso sin influencia. Presidente Domínguez, si se retira ahora, la familia Pedraza lo recibirá como invitado de honor y será nuestro aliado. La amistad de los Pedraza no vale un centavo. ¿Pelea o mete? ¡O lárgate! Bien, te lo buscaste. ¡Mátenlos! Maestros marciales. Y dices que no viniste a causar problemas.
Hermano, debe actuar usted. ¿Qué haces? Claro que ayudaré a mi esposa con sus problemas. Es un gran maestro. Estás loco. Sé que sabes pelear, pero por más que lo hagas, no podrás vencer a un gran maestro. Valeria tiene razón. Un gran maestro renace. Su aura es exterior. Ya no es un simple mortal. Un guerrero común no puede vencerlo. Que los Pedraza consigan tal experto. Parece que el destino condena a los Mendoza. Leonardo, no te incumbe. Te involucré a ti. En un rato, busca la forma de escapar. ¿Quieres que huya? ¿Qué tiene de malo huir? Al menos vivirás. Te lo suplico, ¿sí? Qué raro. ¿Por qué me duele tanto el corazón? Así que ella ya entró en mi corazón. ¿Y qué si es un gran maestro? Nadie le hará daño a mi esposa. Pero... ¡Basta! Hoy nadie se irá. ¡Ataquen! Solo maestros. No maté 1000, pero sí 800. ¡Un golpe! ¡Un maestro! ¿Quién eres tú? No importa. Lo importante es que digas tus últimas palabras. Así que también eres maestro. Con razón eres tan arrogante. ¿De verdad crees que ganarás? Si tienes algún truco, muéstralo ya. Si no, luego no tendrás oportunidad. ¿Y qué si eres maestro del dragón? Te haré probar el poder de nuestra magia japonesa. ¡Mi amor! ¿De qué sirve tu poder? Ante nuestra magia japonesa, no eres ni una hormiga. Mataste a mi hijo. Yo también te haré sentir el dolor de perder a un ser querido. Es nuestro secreto japonés. Destruye el alma y la carne. Haré que ellos mueran de dolor y no descansen en paz. Buscas la muerte. ¿Cómo es posible? ¡Qué maldito Myoji! Sabes poco y te atreves a presumir ante mí. Te voy a mostrar qué es la verdadera magia. Leonardo, si no quieres ver a Fernando muerto, detente ahora mismo. ¡Papá! Papá, Valeria, Tomás, María. ¡Mocoso! Destruye tu poder ahora y muérete de rodillas. Si no, mataré a tu suegro ahora mismo. Ramiro, ¿te atreves? ¡Claro que me atrevo! Mocoso. Te doy una última oportunidad. Haz lo que te digo. Valeria, con un esposo como Leonardo, estoy tranquilo. ¿Usarme para amenazar a mi hija y mi yerno? ¡Jamás! ¡Alto! ¡Suegro! ¡No puedes morir! Si no, mi esposa seguro me matará. ¿No morí? Gracias, Leonardo. Amor, no tienes que agradecer. Espera a que me encargue de estos molestos. ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! ¡Cuidado, don Ramiro! ¡Ay! ¡Qué rápido corren! Padre. Ustedes dos no querían dejar a los Mendoza. ¿Qué hacen aquí? Don Ernesto, solo pienso en los Mendoza. Valeria causó un gran problema. Tenía que buscar la forma de dejar una herencia de los Mendoza. Fernando, ayúdame a explicarlo. Tomás es tu propio hijo. ¡Papá! ¡Al fin regresaste! ¿Te fuiste tanto tiempo? Mamá se preocupó mucho.
¿Preocupada? ¿Preocupada de que yo interfiera en robar a los Mendoza? Mientras estuve desaparecido se aliaron con los Pedraza para robar a los Mendoza. E incluso querían usar a Valeria como trato con los Pedraza. ¿Creen que no lo sabía? ¿Quién diría que yo, Fernando Mendoza, sería tan ciego? Déjame explicarte, Fernando. No hay nada que explicar. Quieren dejar a los Mendoza. Bien. Ahora mismo les quito todo lo que les dieron. Desde este momento, ya no son parte de los Mendoza. Por favor, Fernando, danos otra oportunidad. ¿Qué esperan? Échenla de aquí. No, Fernando. ¡Fernando! ¡Danos otra oportunidad! ¡Llévela! ¡Fernando! ¿Te lastimaste? ¿Y si me quito la ropa para que me revises? ¿Qué dices? Mi padre y mi abuelo están aquí. No te negaste. Lo vemos en la noche. Yo estoy bien. Solo que se escaparon. Solo que... Te preguntas, aunque los Pedraza sean la familia más rica de Ciudad Río, ¿por qué se empeñan en perseguir a los Mendoza? Cierto, aunque Valeria sea la más bella de Ciudad Río, si solo fuera por su belleza, no haría que los Pedraza hagan tanto escándalo. La verdadera razón es por ti. ¿Yo? Papá, Leonardo recién llegó a Ciudad Río. ¿Cómo podría tener enemistad con los Pedraza? Esto es lo que dejó nuestro benefactor, el anillo de compromiso, la joya del dragón. Los Pedraza hicieron todo para atacar a los Mendoza, solo por esta cosa. Leonardo, nuestro benefactor también dijo que la joya del dragón es de tu familia y revela tu origen. Tarde o temprano vendrías por ella. Mi origen. Leo, ¿qué estás mirando? Maestra, ¿cuándo podré bajar? ¿Y mis padres? ¿Por qué nunca han venido a verme? Entrena bien. Cuando crezcas y puedas vencer a tu maestra, te dejaré bajar. Sobre tus padres, al recuperar la joya del dragón, lo entenderás. Ya que esta joya revela tu origen, ¿no dijiste que con tu ayuda sería infalible y que vengaría a mi hijo? Don Ramiro, cuidado con sus palabras. El presidente me envió a ayudarlo a conseguir la joya del dragón y desvelar su tesoro. No para que le limpie sus desastres. Ahora que salvaron a Fernando y los Mendoza tienen a un experto como Leonardo, la joya del dragón, ¿cómo la conseguiremos? Tranquilo. Ya llamé a mi hermano mayor para que ayude. Aunque ese Leonardo sea muy hábil, ante mi hermano mayor no será rival. ¿Tu hermano? ¿El maestro Esteban? Pero oí que el maestro Esteban estaba en retiro. ¿El maestro Esteban avanzó? Mi hermano es mucho más talentoso que yo. Su avance fue inevitable. Con mi hermano aquí, ¿aún teme no vengar a su hijo? ¡Bien, bien, bien! Usaré la sangre de los Mendoza para honrar el alma de mi hijo. Y a Valeria Mendoza la enviaré al infierno yo mismo para que sirva a mi hijo. Ya no tendrás esa oportunidad. ¿Esa voz? ¡Es Leonardo! Leonardo, ¿qué haces aquí? Secuestraste a mi suegro, codicias a mi esposa y quieres robar mi reliquia. Dime, ¿no debería estar aquí? Joya del dragón. ¿Una reliquia? ¿Tú eres el bebé perdido de los Salinas? Dime todo lo que sabes y te daré una muerte rápida. Mocoso, ¿quieres vengarte de tus padres muertos? Te aconsejo que lo olvides ya. El que destruyó a los Salinas es más fuerte de lo que imaginas. Incluso mi familia Pedraza es menos que una hormiga ante él. ¿Ah, sí? Solo por ese rata escondida que ni se atreve a mostrarse. Sí que tienes talento. Con razón venciste a mi compañero. ¡Llegó, hermano!
Maestro Esteban, este mocoso es el descendiente Salinas. Lo que lleva al cuello es la joya del dragón. Mocoso, te salvaste por suerte en el pasado, pero esta vez no tendrás tanta suerte. Leonardo, el maestro Esteban es un experto de nivel gran maestro. Aunque derrotaste a Gustavo, ante el maestro Esteban, eres un insecto. ¿Gran maestro? ¿Es muy fuerte? ¡Idiota! ¡Morirás! ¡Imposible! Un simple mosquito se atreve a competir con la luna. ¡Hermano! ¡No! ¡No me mates! Trabajo para la Cámara Dragón Azul. Si me matas, la Cámara Dragón Azul no te perdonará. Si decides dejarme ir, puedo ayudarte a ocultar que sigues vivo. Parece que quienes destruyeron a los Salinas fue la Cámara Dragón Azul. Aunque no vengan a buscarme, iré a enfrentarlos. Hermano, ¿quién diablos eres? Ni el maestro Esteban fue tu rival. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces ya puedes morir. No me mates, tengo dinero. Si me perdonas la vida, te daré toda la fortuna de los Pedraza. Si te mato, todo será mío. Yo sé el secreto de la joya del dragón. ¡Tú! La Cámara Dragón Azul, por este secreto, atacó a los Salinas. Un secreto. Dime primero qué secreto es. Si te dejaré vivir, dependerá del valor de este secreto. Por lo que sé, la joya del dragón guarda 1.000... Don Ramiro, el presidente dijo que nadie puede revelar el secreto de la joya del dragón. ¡Mocoso! La Cámara Dragón Azul no te dejará en paz. Cámara Dragón Azul, espero que vengan a buscarme. ¿Qué día es hoy? ¡Qué banquete! Por cierto, ¿y mi suegro y el abuelo? Fueron a un banquete. Esta noche, solo nosotras. Amor, otra cena a la luz de las velas y vino tinto. Solo nosotras. ¿Acaso tienes ganas de mi cuerpo? Así es, me encanta tu cuerpo. ¿En serio? ¿Otra vez? Amor, ya que mataste a Ramiro Pedraza y absorbimos a los Pedraza, ¿y ahora qué planeas hacer? Quiero descubrir el secreto de la joya del dragón. Si no, tarde o temprano, volverán a buscarme. Y la venganza de mis padres también debe hacerse. Amor, sea lo que sea que quieras hacer, te apoyaré. Qué bien tenerte, amor. ¿Y si hiciéramos caso al abuelo y le diéramos un bisnieto? ¿Qué estás diciendo? Come rápido. Tengo una reunión luego. Leonardo, nuestro joven líder quiere verte a ti y a tu esposa. Hoy a las 12 del mediodía, en Hacienda Piedra. Si no vienen, asuman las consecuencias. Por fin llegaron. ¿Qué pasa? ¿Quién llegó? ¡Cámara Dragón Azul! Si la familia Pedraza atacó a los Mendoza, fue por orden de la Cámara Dragón Azul. Los asesinos de mis padres también fueron ellos. ¿Cámara Dragón Azul? Es la mejor cámara internacional. Detrás de ellos hay varios países. Así que ellos son los culpables. Amor, busquemos ayuda. Aunque los Mendoza absorban a los Pedraza, ante un grupo tan grande somos como hormigas. Ya que la Cámara Dragón Azul es tan poderosa, ¿quién se atrevería a ofenderla por nosotros? Cierto. ¿Qué tenemos para que alguien nos ayude? ¿Acaso solo esperamos a morir? Ya. ¿No tienes a tu esposo aquí? La Cámara Dragón Azul, ante tu esposo, no es nada. Pero... Ya. Tu esposo, ¿cuándo te ha decepcionado?
Vamos. Amor, la cámara dragón azul es muy poderosa y muy cruel. Antes, muchos que los ofendieron fueron aniquilados. Al entrar, no te alteres. Tranquilo. Tranquila. ¿Acaso no me conoces? ¡Alto! Sin la orden de nuestro joven amo, nadie entra. Quítate. Tu joven amo me mandó. No recibí ninguna orden. Si quieres entrar, puedes pasar por aquí. Y que esta hermosa señorita me atienda bien esta noche. ¡Un perro japonés! Se atreve a ser insolente. ¡Vaca! ¡Insultas a un samurái! Joven amo, fui incompetente. Le fallé. Víctor Aoyama Jr. Y a su confianza. Víctor Aoyama. Pero ese Leonardo es muy fuerte. Ni mi compañero pudo con él. Temo que ya sea un gran maestro. Inútil. Tu compañero también es inútil. Gustavo, entre gran maestros hay más y menos fuertes. Tu compañero apenas es un gran maestro novato, Kenji Romero. Ante Kenji y Hugo Sakamoto, no duraría ni un instante. Con Kenji y Hugo en acción, matar al descendiente Salinas será como aplastar una hormiga. Ese Leonardo está muerto. Gustavo, levántate. Tu aporte no lo olvidaré. Al conseguir la joya del dragón, yo te daré el crédito. Gracias, joven amo. Nos llamas y nos envías a tus perros. Joven amo. ¿Tan mezquino? Mis hombres son imprudentes. Perdón, Leonardo. Mejor hablemos de negocios. No me gusta hablar de pie. Fui descuidado. Leonardo, sabes muy bien el poder de la cámara dragón azul. Si lo queremos, no hay nada que no podamos conseguir. En la República del Dragón dicen que el sabio conoce su lugar. Si entregas la joya del dragón, te prometo que olvidaremos todo. Además, la cámara dragón azul financiará a la familia Mendoza para que en 5 años estén en el top 500. Y sabes que en la República del Dragón dicen, la venganza por los padres no tiene perdón. ¡Vaca! Leonardo, el odio no resuelve nada. Solo hará que tú y los tuyos sean destruidos. ¿De verdad quieres ver a la señorita Mendoza, tu esposa tan bella e inteligente, morir? Si esas son tus últimas palabras, entonces ya puedes morir. ¡Vaca! ¡Morirás! Kenji es gran maestro de años. Mi compañero no se le compara. Así que eso es todo. ¡Idiota! ¡Basta! Leonardo, en la República del Dragón hay un viejo dicho que dice que no hay enemigos eternos, solo intereses eternos. La joya del dragón, como tesoro de la familia Salinas, esconde pistas de una mina de 100.000 millones de euros. Si estás dispuesto, puedo compartir la mina contigo. ¡Una mina de 100.000 millones de euros! Con razón la cámara dragón azul se esforzó tanto por obtenerla. Aunque te agradezco por revelarme el secreto de la joya del dragón, pero la mina de la República del Dragón la extraeremos nosotros mismos. Después de todo, en la República del Dragón hay un viejo dicho: quien no es de tu pueblo, no te será leal. Si no quieres cooperar, entonces muere. ¡Cuidado! ¿Qué? No eres gran maestro. ¿Cuándo dije que era gran maestro? Ya dijiste tu último adiós, entonces muere. ¡Gustavo! Es hora de probar tu lealtad. ¡Suéltame! Soy un noble japonés. No puedes matarme. Un simple perro japonés. ¿Se atreve a hablar de nobleza?
En el pasado, mataron a la familia Salinas. Al masacrar a inocentes, ¿alguna vez pensaron que llegaría este día? Hoy te cortaré la cabeza para honrar a mis muertos. Una deuda de sangre solo se paga con sangre. ¡Alto! Salvo que quieras que muera. Tío Inoue, ¿qué haces aquí? Joven amo, el presidente estaba preocupado. Me envió a seguirlo en secreto y llegué justo a tiempo. Tranquilo, joven amo, lo sacaré de aquí. Leonardo, no creas que matar a unos maestros te haga invencible. El tío Inoue supera a los maestros. Es un gran experto. Te matará como a un insecto. Te sugiero que me sueltes ahora, me entregues la joya del dragón y te suicides aquí. Podría considerar soltar a la señorita Mendoza. Amor, no. La belleza de la señorita Mendoza, entre todas las mujeres que he visto, entraría en el top 3. Leonardo, tampoco querrás que una mujer tan hermosa muera así, ¿verdad? Bien. Buena elección. ¡Joven amo! ¿Quieres morir? ¡Imposible! No puedes derrotarme tan fácil, a menos que ya hayas alcanzado el reino legendario y superado lo mortal. No importa, en tu próxima vida, sé una buena persona. ¿Y qué si me matas? Nuestro presidente ya alcanzó el reino legendario. Él mismo te matará para vengarnos. Aunque no venga, yo iré a buscarlo. Amor, pensé que nunca te volvería a ver. Tranquila, mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Vámonos. Dejémoslo a Carlitos. Resulta que la joya del dragón oculta pistas de una mina de oro de 100,000 millones. Con razón la familia Pedraza y la Cámara Dragón Azul no dudaron en usar cualquier método. Si yo estuviera en su lugar, también me sería difícil resistir. Leonardo, la joya del dragón es herencia de los Salinas. Tu familia cayó por ella. Tú debes decidir. Amor, ya que el maestro te la dio como regalo de amor, entonces es tuya. Tú decides. ¿Yo? Una mina de oro así ya no es asunto de los Mendoza, ni de la Cámara Domínguez intervenir. Mejor usémosla para obtener recursos más convenientes. Así será más beneficioso para nosotros. Cualquier decisión que tomes, cuñada, te apoyo al 100%. Deja que este viejo hable con los de arriba. Aunque tenga que arriesgar mi prestigio, les garantizo que obtendré más beneficios. Pero antes de eso, hay que acabar con la Cámara Dragón Azul. Hermano, encontramos a los japoneses. Están ahora en la Hacienda Piedra. Amor, espérame. Voy a acabar con ellos. Tú eres de la Cámara Luis Dragón Aoyama. Azul. ¿Cómo es que estás aquí? Ah, ya entiendo. Un distractor. ¿Crees que sabían dónde estábamos? Si son listos, síganme sin pelear. Si no, no garantizo lo que pasará. Cuñada, los detengo. Llévese a don Ernesto y vayan. Pero... Cuñada, si logro contactar a Leonardo, estaré bien. Vayan. Hoy ninguno de ustedes se escapará. Llévenselos. Presidente, Leonardo ya viene en camino. El gran anciano ya capturó a Valeria y a los suyos. Y también viene en camino. ¡Excelente! Leonardo se salvó en el pasado. Y se volvió muy hábil. Le causó a la Cámara enormes pérdidas. Y mató a mi hijo. Lo mataré con mis propias manos. Recuperaré la joya del dragón. Y haré que sus seres queridos mueran frente a sus ojos. Presidente, llegaron. ¡Víctor Aoyama! Hoy es el día de tu muerte.
Eres Leonardo. De verdad que Don Salinas era tu copia exacta. Así que eres el sobreviviente Salinas. Tuviste suerte de escapar. Hoy temo que no tendrás tanta suerte. Hoy vine a acabar con tu vida. La sangrienta venganza de los Salinas se pagará con la sangre de la Cámara Dragón Azul. ¡Paguen! Si tanto quieres morir, te complaceré. Ninjas de la Sombra. Son uno de los trucos de la Cámara Dragón Azul. Cada ninja de la sombra es casi un gran maestro. Juntos, incluso yo, un experto superior a los grandes maestros, tendría que retroceder. Presidente, increíble que los trajera a todos. La joya del dragón es crucial. Para conseguir esa mina de oro de 100,000 millones, no importa revelar trucos. Además, si Leonardo mató a Takeshi Inoue, ya superó a los gran maestros. Los ninjas de la sombra, aunque no lo maten, lo agotarán un poco. Entonces, tú atacas. ¡Qué sabio, presidente! ¡Qué mierda de ninjas de la sombra! Solo son un grupo de ratas de alcantarilla. Ustedes, perros japoneses, siguen siendo los mismos que se creen la gran cosa. ¿Quieres morir? Los ninjas de la sombra usan su técnica. Prisión de sombras. Dentro de ella, la sombra reina. Ni un gran maestro podrá escapar de ella. Interesante, pero solo eso. Usar esta basura para agotarme. Me subestimas demasiado. Pensé que los ninjas de la sombra, aunque no pudieran matarte, al menos te agotarían. No esperaba que los mataras en un instante. De verdad te subestimé un poco. ¿Qué tonterías dices? Si no tienes más que decir, te enviaré al otro mundo ahora. Presidente, déjeme enfrentarlo. Ahora, aún no es momento de actuar. Pero... Leonardo, admito que tienes talento. Tan joven, ya superaste a un gran maestro. Con el tiempo, seguro lograrás un gran avance. Pero lo que nunca debiste hacer fue revelar tu identidad, y mucho menos ofender a la Cámara Dragón Azul. ¿Qué tiene de especial la Cámara Dragón Azul? Solo son una horda de perros salvajes que se alzaron con traición y saqueo. Cometieron tantas atrocidades que aunque hoy no estuviera yo, Leonardo, en el futuro vendrían Lucas y Camila. Los ganadores escriben la historia. ¿Crees que, aunque te mate, afuera solo hablarán de la gloria de la Cámara Dragón Azul? Ya no tienes oportunidad. ¿Ah, sí? Mira, ¿quiénes son? Amor. Ven o la estrangulo. Amor, estoy bien. Sus movimientos los revelaron a propósito. Caímos en su trampa de distracción. ¿Qué? Leonardo, eres muy ingenuo. Por más fuerte que seas, no podrás escapar de mi trampa mortal. Pero soy alguien muy compasivo. No quiero matar inocentes. Si te suicidas frente a mí y me entregas la joya del dragón, les perdonaré la vida. ¡Imposible! ¿Oh? ¿Esa es tu decisión? Para ti, la vida de tu esposa no vale más que una simple joya. Y tu propia vida. ¡Mátenlos! ¡Alto! ¡No! La joya del dragón es el regalo de amor de Leonardo. Solo yo sé dónde está. Presidente Aoyama, si no quiere perder el yacimiento de oro, déjenos ir ahora. Si no, nunca encontrarás la joya del dragón. Amor. Amor, me has protegido tantas veces. Esta vez te protejo yo. ¿Seguro? Con la vista del presidente Aoyama, ya sabes si es auténtica. Parece que realmente subestimé tu lugar en ese descendiente Salinas. Su lugar en su corazón. Te confió un secreto así. Y menos imaginé que te dejaría la joya del dragón. Presidente Aoyama, ¿qué decide ahora? ¿Nos deja ir o pierde el tesoro? ¿Me amenazas? Hace mucho tiempo que nadie me habla así. ¿Crees que una simple joya puede controlar a Víctor Aoyama? Presidente Aoyama, el paradero de la joya del dragón solo lo sé yo. Si no haces lo que te digo, entonces hoy me mataré aquí y nunca podrás obtenerla. Señorita Mendoza, ¿de verdad crees que mi cámara Dragón Azul
¿Ha estado ociosa? Ya aprovechamos el nombre de inversión para buscar en la República del Dragón posibles yacimientos de oro y hemos localizado las montañas más probables. Pronto tendremos el resultado final. Y por lo de la joya del dragón, solo es para tener un respaldo extra. Pero si crees que esta simple joya me controla, te equivocas totalmente. ¡Ataquen! ¡Mátalos! Esperen, presidente Aoyama. ¿Por qué no hacemos un trato? Libere a Leonardo y a mi familia y me quedaré sola como rehén. Si garantiza su seguridad, le diré de inmediato dónde está la joya del dragón. ¡No! Leonardo debe morir. No dejaré que una amenaza siga creciendo. ¡Ataquen! ¡Amor! Amor. Amor. Pensé que no volvería a verte. Tranquila, estoy aquí. Nadie te hará daño. ¡Ahora! Amor, cuidado. Imposible. ¿Quién lo diría? Que pudiera resistir a 2 expertos superiores y su ataque al máximo. Si no fuera por nuestra gran enemistad, no tendría el corazón de matarte. No te hagas el compasivo. ¡Qué asco! ¿Qué más tienes? Pues úsalo ya. Que esos 2 me maten. Imposible. Puedes salvar a uno, pero ¿puedes salvarlos a todos? ¡Mátenlos! ¡Benemérita! ¡De verdad es usted! Maestra, ¿ya llegó? Mocoso, sé por qué me llamaste. Tu maestra ya está en camino a Ciudad Río. No te preocupes por Valeria y los demás. Solo haz lo que quieras. Yo te respaldo. Lo sabía. Eres la mejor maestra. Tranquila. Luego haré que Valeria te cuide muy bien. Si me haces menos enojar, ya me conformo. Ya. El señal es mala en vuelo. Corto. Mocoso. Siempre elijo bien. A esta nuera me encanta. Maestra. Buena chica. ¡Eres tú! La segunda maestra del Templo del Sol. ¡Eres el maestro del Templo del Sol! Es lógico que perdieran. Así que eres tú, mi viejo perdedor. Mocoso. Rápido, ve a acabar con este japonés. Debo volver a mi siesta de belleza. Tranquila, maestra. No te haré perder tiempo. Viejo perro. Haces tiempo. Yo también. ¿Y qué si eres el maestro del Templo del Sol? La humillación de aquella derrota, hoy la limpiaré con la sangre de tu discípulo. Sabes esconderte, viejo perro. Llegaste a aguantar hasta ahora. Cierto. Si ni siquiera puedes notar esto, entonces tu título de maestro no sirve para nada. Basta de charla. Déjame ver el nivel de este maestro. Digno discípulo del maestro mayor, tu talento es increíble. Si te dejo crecer unos años, temo que ni siquiera soportaría un golpe. Pero no te daré esa oportunidad. Antes perdiste ante mi maestro. Hoy, como su discípulo, haré que repitas el error. Te haré probar de nuevo el sabor de la derrota. ¡Imposible! Eres muy joven. ¿Cómo es posible que alcances la leyenda, el genio más prodigioso de Japón? No lo lograría a tu edad. He visto muchos genios, pero ellos me llaman genio. Si no tienes más palabras de despedida, entonces ya puedes morir. Gran anciano, segundo anciano, siempre los he tratado bien. Ahora es el momento de servir a la cámara. ¡Oh, no! ¡Discípulo! Artes oscuras japonesas. Magia sangrienta. Esta magia usa almas vivas para absorber la esencia de la carne y aumentar su poder. Su magia está completa
y perderá la razón. Si no lo detenemos, Ciudad Río se convertirá en un infierno. Unámonos, maestro y discípulo, y acabemos con él. Leonardo, me dejaste sin nada. Me convertiste en este monstruo. Te arrastraré al infierno. Maestra, si a este inútil no puedo enfrentarlo, ¿para qué entrené? ¡Trueno! ¡No! ¡Mocoso! ¿Cuándo avanzaste de nivel y no me avisaste? Me preocupé a lo tonto. Tú no me preguntaste. ¡Qué descaro! ¡Te voy a pegar! Señora, ya que todo se resolvió, ¿qué tal la boda de estos dos? ¿Cuándo la hacemos? Aún espero a mi bisnieto.